conectarse. Bienvenidos a Lectura de la Biblia en un año para América Latina y España. Soy el hermano Sergio Fernando Tapuy y desde Alemania soy el lector que tengo que hacer el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22, 23 y 24. Y terminamos el Evangelio de Lucas, el primer tomo del doctor Lucas. Segundo tomo es el libro de los Hechos. Usted, para entender Lucas, tiene que leer el libro de los Hechos, el segundo volumen, porque también es escrito por Lucas. Y para entender Lucas, usted ya tuvo que haber leído el libro de los Hechos. Vamos a orar, pero déjeme pedirles, por favor, que sigan la página, compartan la lectura en sus muros, en sus redes sociales, en sus grupos de chat, y también suscríbanse al canal de YouTube, Lectura de la Biblia, y usted comparta, porque solamente compartiendo podemos llegar a más personas, más hermanos que necesitan la lectura, y Dios va a obrar y poner el hábito de leer su palabra. Bien, ahora vamos a esperar que se conecten. Si están conectados, todo funciona muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a orar para pedir dirección y permiso al Señor. Gracias, Padre, por su amor, su misericordia. Gracias por el tiempo que nos permite, Señor, buscar su presencia y alimentarnos por medio de su palabra. Así es que, Señor, para que usted pueda escuchar esta oración, tenemos que pedirle que limpie nuestros corazones, Señor. Primeramente, Señor, le pido que entre a lo más profundo y saque todo lo que nos sirve, Señor. El pecado, mi Dios, el pecado, Señor, que usted aborrece, por favor, estorba, Señor, para yo poder leer, abrir su libro y leer su palabra, Señor. Así es que, Padre, ponga mis ropas brillantes, relucientes, Señor, ante su presencia, y ayúdenos a ser llenos de su Santo Espíritu, Padre, en este momento de lectura, y obre en los corazones de las personas para que sea usted quien trabaje y ponga el hábito de leer la Biblia, Señor. Sabemos que usted habla por las Escrituras, usted nos ha dejado, Señor, letras, y tenemos que leerlas. Así es que, Señor, esta obra es en su nombre, para que mucha gente pueda llegar a tener una lectura suave, fresca, comprensiva, Señor, con distintos siervos suyos. Así es que, Señor, le pido que bendiga este tiempo y todo eso le pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos, prepare su Biblia, Reina Valera. ¿Se están conectando las personas? Secretaria. ¿Sí? ¿Se están conectando? Tengo aquí a mi esposa. Mi esposa está conmigo. Mi esposa hace la lectura desde el 1 de enero. Hemos empezado a leer la Biblia los dos, mi esposa y yo, juntos, durante un año. Es la segunda vez, la segunda vez que nos leemos la Biblia en un año. La primera vez fue hace años atrás. Esta es otra vez que nos leemos una. Bueno, yo la he leído más veces. Juntos, juntos. Mi esposa y yo oramos antes de empezar y leemos el texto. Hay veces que yo le dejo que lea ya un capítulo y le digo, esposa mía, ¿qué has entendido? ¿Dónde te ha hablado el Señor? Yo le digo, a mí el Señor me ha hablado así, de esta forma, nos ha dicho esto dice el Señor que hagamos, esto dice el Señor que debemos cambiar, su palabra nos guía, sometámonos a la palabra y al final oramos. Pero yo dejo también a que mi esposa participe, se manifieste, se involucre y participe, se exprese también, porque ellas también tienen sabiduría, también pueden entender las Escrituras. Pero claro, yo soy su maestro y yo soy su esposo, y entonces yo tengo que ayudarla en eso. Y los dos tenemos una lectura diaria. Así se lleva el matrimonio. Lucas, Reina Valera, Lucas capítulo 22, dice la palabra. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo.
La Pascua era la fiesta en que recordaba la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto, que eran 40 días, pero se alargó a 40 años. Bueno, por la desobediencia. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría ellos, de cómo se lo entregaría. Perdón, verso 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vemos que aquí, hasta aquí vemos que los religiosos, los judíos, no buscan a Judas. Es Judas quien busca, por su codicia, por su pecado de amor al dinero, por su pecado, por su propia concupiscencia, el deseo natural del interior de él o el interior mío por hacer lo malo. Eso tenemos todititos, tenemos concupiscencia, seas salvo o no seas salvo, seas hijo del diablo o seas redimido, pero tienes concupiscencia. Eso lo dice la Escritura. Verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Bien, vemos aquí a Jesús anunciándose en sacrificio, entregándose, avisando a los discípulos. Ya tenía preparada un aposento. Vemos a Jesús como ya tenía preparado eso. Envía a los discípulos no protestan, no reniegan, no dicen: Jesús, ya te voy a ayudar, voy a colaborar, no, los discípulos se sometían. Y vemos aquí que es su cuerpo y su sangre que limpia el pecado, su sacrificio. Vemos aquí que es partido el pan, es su cuerpo, símbolo profético, simboliza eso. ¿Y qué más? Y también habla de el que lo entrega, el que comparte con él mesa, es Judas. Bien, sigamos. Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús lo que le está diciendo a ellos, que es como que ahora el mundo, hoy en día el mundo, o el gobierno político, el poder ejecutivo y todo el pensamiento político de este mundo es totalmente distinto al de Dios, al del reino de Dios. Ellos quieren el poder, mientras que Jesús, en cambio, es servicial, el servicio. Ese será el mayor, eso es lo mayor. Todo está, Jesús trastorna todo, vira la tortilla, es en contra. Por eso que Él es peligroso, por eso lo mataron. También recordemos como Dios dice, los últimos serán los primeros. Entonces este es peligrosísimo, matémoslo. No sirve, no nos sirve. Es peligroso para el pensamiento de aquel entonces y también de ahora. Verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Maravilloso, Pedro. Ya lo vamos a ver a Pedro en el libro de los Hechos. Mal llamado libro de los Hechos de los Apóstoles. Debería ser, para mí, Hechos del Espíritu Santo, porque ahí encontramos las directrices, las líneas de lo que es la iglesia, los inicios de la iglesia de Cristo. 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y eso ya saben la historia, ¿no? Lo que pasó. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque los que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. No entendían muy lo que Jesús quería decir. Jesús era el Mesías, era el ungido, era el Salvador, pero no va a salvar con espada. Bueno, espada sí, la palabra es su espada, su voz, su predicación, lo que él proclamaba, el reino de Dios. Pero hay una cosa que Jesús y Pedro, ya lo vamos a ver a Pedro, el máximo predicador en Hechos, y también Pablo, hay una cosa en común para la salvación: el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle en ese momento que estaba él sufriendo un shock y una muerte prematura. Verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor estaba agonizando. Estaba totalmente con una crisis existencial de ansiedad total. Iba a tener una muerte. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís?
levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya. Lo mismo que había dicho antes: basta. Dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Esto es maravilloso, me encanta, esto es glorioso lo que les dice Jesús. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Verso 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En el judaísmo, vamos hacia atrás para entender este texto. En el judaísmo, lo que ellos tenían en mente y creían era de que en la noche los demonios salían a trabajar y a hacer de las suyas. Los demonios creían eso, ellos tenían eso presente, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Les dice: vosotros estáis con los demonios y salir en la noche y hacer esto. Y es lo que están haciendo, pues. Ellos se dieron cuenta de lo que les dijo Jesús. Muy claramente se dieron cuenta. Nosotros tenemos que entender el judaísmo para poder entender esto. Bueno, sigamos. Lo que Jesús quería decirles a estos judíos. Verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en el medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo también: Este estaba con él. Pero él le negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Wow! ¡Qué escena! Ustedes imagínense y vean el cuadro. Le niega por última vez, canta el gallo, y Pedro regresa a ver así, y el Señor lo ve. El Señor lo regresa a ver. Como le dijo: Pedro, te lo dije. ¿Cómo se sintió Pedro? El texto dice que salió a llorar amargamente. Yo me siento también triste. Y a mí me dio mucha pena cuando las primeras veces que yo leía este texto. Y hasta ahora me duele. Trato de meterme dentro de los zapatos, de los pies de Pedro. Es algo doloroso. Era Jesús, era el Maestro. Hermanos, si nosotros no entendemos, si nosotros no valoramos cómo Jesús recibió los latigazos, recibió puñetazos y etcétera, si no nos duele, no nos causa algo, nada, tenemos que revisar nuestra fe. Algo no anda bien como cristianos. Bien, nos quedamos en el capítulo, en el verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?
y decían otras muchas cosas injuriándole. Verso 66. Cuando era de día, qué malditos, desgraciados, qué gente para más perversa. Y nosotros también no nos quedamos muy atrás, porque si nosotros entendemos lo que Jesús hace, también nos damos cuenta que nosotros también somos culpables de la muerte de Él. Verso 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Qué gente para más infeliz. Bien, Jesús es muy cuerdo, es muy sabio para contestar, sabe callar y sabe decir las cosas. Es algo que nosotros carecemos, o si lo tenemos, debemos de desarrollarlo más, debemos de practicar más la sabiduría de Dios, como de Él callaba y hablaba cuando tenía que hablar. ¿Cuántas veces nosotros nos evitaríamos de problemas cuando hablamos primeramente en nuestra casa, a nuestra esposa, o la esposa también a su esposo? Porque hoy en día el esposo y la esposa van así, así, en conflicto. No es el hombre, solamente el hombre. 50-50. Mitad el hombre y mitad culpa de la mujer. Mitad culpa del hombre y mitad culpa de la mujer. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos o no pecaríamos en la congregación con los hermanos? Cuando aprendamos a saber callar y saber hablar con sabiduría. Capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Calumnia, mentira. Jamás dijo eso Jesús, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Le acusan de una mentira que Jesús no había dicho, porque a Jesús le preguntaron, le tentaron y le quisieron hacer caer. ¿Qué ves en la moneda? Maestro, ¿es lícito pagar el impuesto al hijo que ves en la moneda? El César, pues dar al César lo que es del César. Pero aquí están mintiendo. Los religiosos, tus amigos, familiares, o los más cercanos, los que más se han molestado con tu conversión o con tu fe del Evangelio, con tu fe en el Señor Jesucristo, ellos siempre te van a poner trampas. Van a estar a la expectativa tuya y van a quererte hacer quedar como un mentiroso. Eso es bíblico. Aquí está. Si tú vives la fe, si tú eres no eres un cristiano, o aparenta ser cristiano, pero no eres cristiano, no vas a ver ninguna reacción de desprecio o de tentación o de quererte poner una trampa de hacerte quedar como mentiroso. Verso 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Verso 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito ni digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de... Bien, Pilato se da cuenta de que era inocente. Y dice más de 3 veces que no está hecho Jesús no es digno de muerte. ¿Vale? El inocente. Era inocente Jesús. Nosotros éramos culpables. Y Él pagó nuestras culpas. Llevó sobre sus hombros nuestras culpas. Y el pueblo, mire cómo el pueblo elige al asesino. A Barrabás. Y hasta el día de hoy, el mundo sigue eligiendo al malo. Sigue eligiendo. Sigamos. Verso 26. Llevándole, tomaron a ciertos Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? ¿Qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo,
y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino de Dios ya estaba, pues. El reino de Dios ya había llegado. Recordemos que Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado cuando vio los brazos. Entonces, aquí hay una cosa gloriosa, hermano, que tengo que hacerlo rápidamente y decirlo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acerca del perdón. El perdón de Él trasciende cualquier estereotipo o cualquier clase de perdón. No existe otra como Dios. Dios, su esencia es el amor. Y porque su esencia es el amor, Él es perdonador. Ese es su carácter. Entonces vivimos un tiempo en que las personas no quieren arrepentirse o no quieren conocer la fe porque saben de Cristo que nació, saben de que murió en la cruz, pero les falta, escuchan de que resucitó, pero les falta algo. Claro que es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios que hace eso, para poder llamar al repito al pecador. Es la vergüenza. Las personas piensan de que toda la brutalidad que han cometido, piensan que no van a ser perdonadas. Piensan que Dios no tiene tanto poder para poder perdonar todo lo que ha cometido, su maldad en toda su vida. Y ahí hay un problema. Dios perdona. Perdona al sicario, perdona a la prostituta, perdona al político corrupto, perdona al degenerado, al borracho, al maltratador, al mujeriego, al promiscuo, al fornicario, al adúltero. A todos los perdonó. A todos. Perdonó y salvó. Al leproso. Yo en mi caso, yo fui un leproso. La lepra era mi pecado. Sigamos. ¿Dónde me quedé? Verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios. Era creyente, un romano, creyente. Y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana, y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Vestiduras resplandecientes. Vestiduras, sabemos por escritura que es cuando Dios nos ve en una relación
que está bien, estamos santificados. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Y a todos los demás: era María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Verso 13. Y aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, estaban discutiendo los dos creyentes, los dos cristianos, convertidos, pero no estaban peleando, era una discusión donde pasaban los dos, intercambiaban argumentos. Una discusión no es pelea. Bíblicamente, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Quién veló los ojos? El mismo. Ya lo hemos visto capítulos atrás. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, que las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Vamos a repetir. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Desapareció Jesús, Wow, tremendo poder,
desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Lo reconocieron, eran velados, les reconoce por medio de las escrituras, parte el pan por medio de su cuerpo, por medio de la obra. ¿Qué vemos aquí? Que para poder conocer a Dios, conocer a Cristo, se necesita creer, y no solamente creer, sino depositar nuestra fe, absolutamente nuestra vida, en la persona, palabra y obra, en todo. Crucifixión, resurrección, y depositar nuestra fe y dar la vuelta al pecado. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaba que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían, y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Wow! Regresemos un poquito. Jesús se puso en medio de ellos. ¿Cómo se puso Jesús en medio de ellos? Estaban puertas adentro, puertas cerradas. Primero a los del camino se desvanece, se desaparece y acá aparece. Solamente Dios tiene ese poder para hacer esas cosas. No existe nada en el mundo, no existe nada en el planeta. Podrán sacar vídeos, películas, lo que usted encuentra en las redes sociales, que extraterrestres que aparecen, desaparecen, los voladores que aparecen. No existe nada de eso. Solamente Jesús desapareció y apareció. Ya está. No se mate buscando alguna explicación. Solamente lo encuentra aquí en la Biblia. Esto es glorioso, hermano, esta lectura. Verso 44 les dijo, estas son las palabras que os hable, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento? Otra vez. A veces nos hemos encontrado en textos que dice, y se fueron abiertos el entendimiento, fueron abiertos sus ojos. Es Jesús. Recordemos que Jesús es 100% humano, 100%, pero ahí está resucitado. Tiene un cuerpo glorificado. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Cuál poder? Investidos, ¿cuál es? El Paracletos, el Paracaleo, el Espíritu Santo del Padre. Y en los textos que vamos a leer, vamos a encontrar también el Espíritu de Cristo. Es rara la Trinidad, es muy compleja. Solo podemos leer, entender, interpretar, analizar y saber y conocer lo que nos dice la Biblia acerca de la Trinidad. Nada más. No podemos irnos a explicar la Trinidad con que el agua, el hielo, el espíritu, materia y nada. Usted está aquí, el otro está acá. No. Tiene que someterse a la Biblia para poder entender la Trinidad y poder
leer la Trinidad, hablar la Trinidad, ver la Trinidad, entender la Trinidad. Solamente eso necesitamos. No necesitamos la mente humana para que haga ejemplos fuera de la Biblia. Eso es una herejía. Verso 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Estaba levitando. Ellos después de haberle adorado, ellos después de haberle adorado. Aquí hay que ir a la traducción. Aquí hay proscuneo, es el original. Pros, que significa delante de, y cuneo, el curios, el Señor, el amo, Adonai, el amo, el rey. Habían tenido una genuflexión, estaban caídos, postrados. Eso dice el texto, el original. Volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. La ley de Moisés, los profetas, y los amos, entonces abrió el entendimiento. Jesús abrió el entendimiento. Jesús abre el entendimiento. ¿Cómo respondían las escrituras? Hermano, hemos terminado la lectura. Hemos terminado el libro de Lucas, el primer volumen, el primer tomo de Lucas. Segundo tomo, el libro de los Hechos. Usted, ya lo dije al principio, para entender Lucas tiene que leerse todo Hechos. Y para entender el libro de los Hechos tiene que leerse todo Lucas. Bien. ¿Cómo abre el entendimiento Jesús? Ahora en la parte última. Por medio de las escrituras, por medio de la Biblia, por medio de la palabra, por medio del evangelio, por medio de los profetas, los Moisés, la ley, los profetas, el evangelio, la salvación, la soteriología, la predicación. Me voy a enfocar en la predicación. No pierda el tiempo usted de no invitar a sus vecinos, de no invitar en su calle a la iglesia, y de su familia a su esposa, a sus hijos, su primo, y etcétera, etcétera, etcétera. Si usted recién conoce la fe, tiene que invitar a la iglesia, tiene que escuchar las personas, tienen que escuchar las personas, la predicación, la locura de la predicación, tienen que escuchar las escrituras de un expositor, un pastor, un predicador, un evangelizador o un misionero, pero que abra las escrituras, abra la Biblia y exponga el texto. No necesitamos chistes, bromas, cuentos, historias o de un libro de Julano de tal. No, las escrituras, la palabra. Necesitamos presentar a Cristo, predicar a Cristo crucificado, el mensaje que sea cristocéntrico, cristológico, nuevo testamentario, que salga Cristo a flor de piel. Solamente Él puede abrir el entendimiento. Gracias por la lectura. Vamos a orar. Señor, gracias le damos, Padre, por esta lectura. Hemos terminado, Señor, el Evangelio de Lucas. Padre glorioso, majestuoso, Señor, es tu palabra, tu mensaje, Señor, con autoridad, tus testimonios, Padre, porque tú caminabas, Padre, y predicabas acorde a lo que tú vivías, Señor, no como nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, que me ayudes a ser más como tú, Señor, a entregarme más, Padre, a no hacer tesoros aquí en la tierra, donde el orín, la polilla, Señor, carcome, sino a hacer tesoros en el cielo, Padre. Ayúdame a ser el hombre más servicial como tú lo fuiste, Señor. Enseña, Señor, a los hermanos, a mí, como tú me enseñaste cuando yo leía el texto en la mañana, de que lo mejor, y tú bendices, Padre, y trabajas por medio del servicio. Para ti, Señor, ayúdame a ser siempre tu siervo, Padre, para toda la vida, Señor. Gracias, Señor, por abrirme los ojos. Gracias por darme el entendimiento, Señor. Gracias por haberme rescatado del mundo. Así que yo te pido también por el resto de personas que no te conocen, que puedan ir, Señor, a una iglesia
y hermanos que puedan invitar a personas para que puedan escuchar la predicación de las Escrituras, la exposición, Señor, de las sagradas Escrituras que tú dejaste, para que por medio de ellas, Señor, y la locura de la predicación, la gente pueda arrepentirse de su pecado y ser salvo de la condenación eterna. Gracias, Padre. Sigue obrando, Señor, en esta obra de lectura. Anima a las personas, Señor. Trabaja en las personas para que cojan el hábito de leer tu palabra, porque solamente tu palabra tiene palabras de vida eterna y solamente tu palabra tiene el poder de transformar vidas y de llevar al pecador, Señor, al arrepentimiento y de poderle dar el perdón, y no solamente eso, Señor, sino una vida eterna, Padre, una reorientación, Señor, una regeneración, Padre, total en el humano. Gracias, Padre, por esta lectura, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hasta aquí la lectura, y espero verlos la próxima vez. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe. Chao, chao.